Quiero que escuches esto con mucha atención, porque lo que estoy a punto de decirte puede cambiar el curso de tu vida de una manera que ningún libro, ningún curso y ninguna conversación ha podido hacer hasta ahora. Y si en algún momento de tu vida te has sentido estancado, bloqueado, como si algo invisible te frenara justo cuando más necesitas avanzar, entonces este video no es una coincidencia. Es exactamente lo que necesitabas encontrar hoy. La verdad más incómoda que nadie te ha dicho es esta. El problema no es tu jefe, no es la economía, no es tu pasado, no es la familia que no te apoyó ni el tiempo que sientes que perdiste. El problema eres tú, y más específicamente, es ese ruido constante que llevas dentro que te impide ver con claridad, actuar con fuerza y vivir con propósito. Ese ruido que te hace hablar de más cuando deberías escuchar, que te hace reaccionar cuando deberías pensar, que te hace revelar tus planes cuando deberías ejecutarlos en silencio. Ese ruido es tu enemigo más poderoso, y lleva años operando desde dentro de ti sin que nadie te lo haya señalado con esta claridad. El silencio no es pasividad. El silencio no es debilidad. El silencio no es rendirse. El silencio es la herramienta más devastadoramente poderosa que existe en el arsenal de un ser humano que ha decidido crecer, que ha decidido construir, que ha decidido ganar en todos los aspectos de su vida. Y hoy, en los próximos 90 minutos, voy a enseñarte exactamente cómo convertir el silencio en tu mayor arma estratégica, emocional, personal y profesional. Quédate, porque lo que viene a continuación no lo encontrarás en ningún otro lugar con esta claridad, con esta profundidad y con esta urgencia. Permíteme comenzar con una escena que probablemente conoces muy bien. Es martes por la tarde, estás en el trabajo, en una reunión, en una discusión con alguien importante para ti, o simplemente solo con tus pensamientos. Alguien dice algo que no te gusta. Alguien toma una decisión que te afecta. Alguien te cuestiona, te critica, te ignora, o simplemente actúa de una manera que enciende algo dentro de ti, y en ese momento, algo en tu interior explota. Hablas, reaccionas, contraatacas, justificas, explicas, defiendes. Y cuando todo termina, cuando la adrenalina baja y el momento pasa, te quedas con esa sensación amarga de haber dicho demasiado, de haber actuado desde la emoción y no desde la inteligencia, de haber revelado más de lo que debías, de haber perdido algo que no puedes recuperar fácilmente. Tu posición, tu respeto, tu credibilidad o simplemente la confianza en ti mismo. Eso que acabas de sentir imaginándolo tiene un nombre. Se llama reactividad impulsiva y es uno de los hábitos silenciosos más destructivos que existen en la vida de un adulto. No hace ruido cuando llega, no deja cicatrices visibles de inmediato, pero se va acumulando, se va convirtiendo en un patrón. Y ese patrón, con el tiempo, te va robando exactamente lo que más necesitas para crecer: enfoque, autocontrol, dignidad estratégica y poder personal. Pregúntate ahora mismo con total honestidad, ¿cuántas veces en el último mes reaccionaste de una manera que luego lamentaste? ¿Cuántas conversaciones terminaron peor de lo que comenzaron, porque no pudiste sostener el silencio lo suficiente para pensar antes de hablar? ¿Cuántas oportunidades perdiste porque revelaste tus planes demasiado pronto y alguien los saboteó, los copió o simplemente te desanimó antes de que pudieras ejecutarlos? ¿Cuántas relaciones se han erosionado lentamente porque en lugar de responder desde la serenidad, respondiste desde el miedo, desde el ego, desde la inseguridad disfrazada de firmeza? Ahora quiero decirte algo que muy pocos están dispuestos a escuchar, pero que los más exitosos del mundo saben y practican en silencio. Las personas que más logran en la vida no son necesariamente las más inteligentes, las más talentosas ni las más afortunadas. Son las que han aprendido a dominar el arte del silencio estratégico. Son las que saben exactamente cuándo hablar y cuándo callar. Las que saben cuándo avanzar y cuándo esperar. Las que han entrenado su mente para no reaccionar ante cada estímulo, sino para responder desde un lugar de claridad, de poder y de propósito. Y aquí está el segundo punto que quiero que grabe en tu memoria porque es psicológicamente crucial. El silencio no es lo opuesto de la acción. El silencio es la preparación más poderosa para la acción. El silencio es el terreno fértil donde nacen las mejores decisiones, las estrategias más sólidas, los vínculos más profundos y los resultados más extraordinarios. El silencio es donde vive tu mejor versión, esperando que tengas el autocontrol suficiente para dejarla actuar. Si no aprendes esto, si no integras este principio en tu manera de vivir, de trabajar, de relacionarte y de pensar, el precio que pagarás no será pequeño. No estoy hablando de un inconveniente menor.
Estoy hablando de años. Estoy hablando de décadas de tu vida operando por debajo de tu capacidad real. Estoy hablando de relaciones que se fracturan porque no supiste callar en el momento correcto. Estoy hablando de proyectos que nunca llegaron a ningún lado porque los revelaste antes de construirlos. Estoy hablando de una confianza en ti mismo que se erosiona cada vez que reaccionas desde la emoción y luego te arrepientes. Pregúntate esto, y quiero que lo sientas de verdad. ¿Cuántos años de tu vida has perdido repitiendo un patrón que te roba energía, que te roba tiempo, que te roba claridad mental? ¿Cuántas oportunidades han pasado frente a ti porque en lugar de actuar con disciplina y enfoque, reaccionaste con impulsividad y terminaste gastando tu energía en las batallas equivocadas? ¿Cuántas noches te has acostado con esa sensación de que tu vida debería ser diferente, de que tú deberías estar más adelante, de que algo se te sigue escapando sin que puedas identificar exactamente qué es? Hoy identificas qué es, hoy lo nombras, y hoy comienzas a cambiarlo, porque lo que te separa de la vida que sabes que mereces no es la falta de oportunidades, no es la falta de talento, no es la falta de recursos. Lo que te separa es la falta de dominio sobre ti mismo. Y el dominio sobre ti mismo comienza en un solo lugar, en el silencio consciente, disciplinado y estratégico. Voy a ser completamente directo contigo ahora, porque este es el momento en el que muchos videos se suavizan, y yo no voy a hacer eso. Si sigues viviendo como has vivido hasta ahora, si sigues reaccionando como has reaccionado, si sigues revelando todo lo que piensas antes de ejecutarlo, si sigues dejando que las emociones del momento dicten tus decisiones más importantes, el resultado no será estancamiento. El resultado será algo mucho más profundo y mucho más doloroso. Llegará un momento en que mires atrás y sientas que tu vida pasó sin que realmente la vivieras desde tu verdadero potencial. Esa sensación tiene un nombre que a nadie le gusta pronunciar. Se llama vacío existencial. Y es el costo real de no haber desarrollado el autocontrol cuando todavía había tiempo de hacerlo. No quiero que llegues a ese punto. Por eso estoy aquí, por eso este video existe. Y por eso lo que viene a continuación es la parte más importante, la más práctica y la más transformadora de todo lo que vamos a hablar hoy. Quiero comenzar explicándote qué es exactamente el silencio estratégico, porque hay una confusión enorme sobre esto y necesito que tengas absoluta claridad. El silencio estratégico no es guardar rencor, no es alejarse de la vida, no es reprimir tus emociones hasta que explotan en el momento menos conveniente. No es volverse frío, distante o inaccesible. El silencio estratégico es la capacidad conscientemente desarrollada de elegir tu respuesta ante cada situación en lugar de ser controlado por ella. Es la diferencia entre un termostato y un termómetro. Un termómetro registra la temperatura del entorno, un termostato la controla. La mayoría de las personas son termómetros, se ajustan a lo que sucede a su alrededor y reaccionan en consecuencia. Las personas de alto rendimiento son termostatos. Deciden cuál es la temperatura que quieren en su entorno y actúan en consecuencia. Esta distinción es fundamental. Grábala en tu mente. Porque durante los próximos minutos voy a construir sobre esta base todo lo que necesitas saber para transformar tu manera de pensar, de actuar y de relacionarte. El primer pilar del silencio estratégico se llama conciencia del impulso. Y esto es lo que significa. Antes de que puedas controlar una reacción, necesitas poder observarla. La mayoría de las personas no observan sus reacciones porque las reacciones ocurren tan rápido que parecen inevitables. Alguien dice algo hiriente y en milisegundos la respuesta ya está saliendo por la boca. Alguien cuestiona una decisión y en segundos el ego ya está en posición de defensa. Alguien no responde como esperabas y ya la historia que te cuentas a ti mismo sobre por qué eso significa algo terrible ya está corriendo a toda velocidad en tu cabeza. El entrenamiento del silencio comienza cuando decides crear una pausa entre el estímulo y la respuesta. No una pausa larga, no necesariamente una pausa visible. A veces es solo 1 segundo, 2 segundos. El tiempo suficiente para que tu mente consciente se active antes de que tu reacción automática tome el control. Viktor Frankl, uno de los grandes pensadores del siglo XX, dijo algo que llevo décadas estudiando y aplicando. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. En ese espacio está nuestra libertad y nuestra capacidad de elegir. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Ese espacio es el silencio. Y ese silencio se entrena. No nace solo. No llega con la edad automáticamente. Tiene que ser cultivado con intención, con disciplina y con práctica diaria. Y el primer paso para cultivarlo es simple pero no fácil. Tienes que comprometerte a observar tus impulsos antes de actuar sobre ellos. ¿Cómo se hace eso en la práctica?
Empieza por identificar tus detonadores. ¿Qué situaciones específicas te llevan a reaccionar de manera impulsiva? ¿Son las críticas, el rechazo, la sensación de que te ignoran, el miedo a perder control sobre algo importante, la percepción de injusticia? Cada persona tiene detonadores distintos, y el trabajo de conocerse a uno mismo comienza exactamente en ese punto, en mapear con honestidad cuáles son los estímulos que te sacan del estado de claridad y te lanzan al estado de reactividad. Una vez que conoces tus detonadores, tienes una ventaja enorme, porque ahora, cuando esa situación llega, no te toma completamente por sorpresa. Ahora puedes reconocer el patrón antes de que te arrastre. Puedes decirte internamente, este es uno de mis detonadores. Este es el momento donde antes siempre reaccioné mal. Este es exactamente el punto donde hoy voy a elegir diferente. Esto no es teoría. Esto es neurociencia aplicada al desarrollo personal. Cada vez que reconoces un patrón antes de caer en él, y eliges una respuesta diferente, estás literalmente construyendo nuevas conexiones neuronales. Estás reescribiendo la programación de tu mente. Estás siendo, en el sentido más real y científico de la palabra, una persona diferente. El segundo pilar del silencio estratégico se llama economía de información, y este es uno de los conceptos más poderosos y menos enseñados en toda la literatura de desarrollo personal, y lo digo con total convicción porque llevo décadas estudiando a las personas más exitosas del mundo en todos los campos, y este patrón aparece una y otra vez sin excepción. Las personas exitosas no revelan sus planes antes de ejecutarlos. No hablan de sus metas antes de alcanzarlas. No comparten sus estrategias antes de que estén listas para ser desplegadas. No anuncian sus próximos movimientos. No piden permiso ni validación para sus decisiones más importantes. Actúan en silencio y dejan que los resultados hablen. ¿Por qué? No porque sean secretivos por naturaleza, no porque desconfíen de todos, sino porque han aprendido, a veces de la manera más dolorosa posible, que revelar demasiado pronto consume la energía que debería estar canalizándose hacia la acción. Hay un fenómeno psicológico muy bien documentado que se llama sustitución de objetivos sociales. Lo que significa en términos simples es esto. Cuando hablas de tus planes con otras personas y recibes su validación, su entusiasmo o simplemente su atención, tu cerebro experimenta algo muy similar a la satisfacción que sentirías si ya hubieras logrado el objetivo. Libera dopamina. Te hace sentir bien. Y ese pequeño placer químico le dice a tu cerebro, ya lo hice, ya lo logré, ya puedo relajarme, y en ese momento la motivación para ejecutar baja, la urgencia desaparece. La energía que necesitabas para actuar ya fue consumida en la conversación. Esto explica por qué hay personas que llevan años hablando de los mismos sueños sin haber dado un solo paso concreto hacia ellos. No es falta de capacidad, no es falta de inteligencia, es que el hablar se ha convertido en un sustituto del hacer, y ese sustituto es silenciosamente devastador, porque te da la sensación de avanzar sin que estés avanzando en absoluto. La disciplina del silencio estratégico te pide algo muy concreto en este punto. Habla menos de lo que planeas y más de lo que ya has hecho. Comparte menos tus intenciones y más tus resultados. Guarda la energía que gastarías en anunciar tus próximos movimientos y úsala en dar el siguiente paso. Y cuando hayas avanzado, cuando hayas construido, cuando tengas resultados concretos en tus manos, entonces y solo entonces, deja que tu trabajo hable por ti. Esto no significa que no debas compartir absolutamente nada con nadie. Hay personas en tu vida con quienes la confianza es real y profunda, y compartir tus planes con ellas puede ser útil y necesario, pero incluso en esos casos, sé selectivo, sé estratégico. Pregúntate siempre antes de hablar. ¿Esta conversación me acerca a mis objetivos o me aleja de ellos? ¿Esta persona tiene la capacidad y la disposición de sumarle a lo que estoy construyendo o inconscientemente me va a restar? ¿Estoy hablando de esto porque genuinamente necesito perspectiva o porque simplemente quiero sentirme bien recibiendo validación? Esas preguntas son poderosas. Úsalas. El tercer pilar del silencio estratégico es lo que yo llamo el poder de la presencia selectiva. Y aquí, entramos en un territorio que conecta el desarrollo personal con las relaciones más importantes de tu vida, porque el silencio estratégico no solo opera en cómo manejas la información, también opera en cómo te relacionas con las personas que importan. Una de las habilidades más valoradas y más escasas en el mundo actual es la capacidad de escuchar de verdad. No escuchar para responder. No escuchar mientras simultáneamente estás formulando tu próximo punto. Escuchar para entender. Escuchar para conectar.
Escuchar con la intención genuina de comprender qué está diciendo la otra persona, qué necesita, qué siente y qué espera. La mayoría de las personas en una conversación están escuchando aproximadamente entre el 25 y el 30% de lo que se les dice. El resto de su energía mental está ocupada formulando respuestas, juzgando lo que escuchan, pensando en lo que tienen que hacer más tarde o simplemente esperando su turno para hablar. Y el resultado de eso es que las conversaciones superficiales abundan y las conexiones reales son escasas. Las personas hablan mucho y se comunican poco. Hay mucho intercambio de palabras y muy poco intercambio genuino de significado. Cuando practicas el silencio estratégico en tus relaciones, algo extraordinario sucede. Las personas sienten que las escuchas de verdad, sienten que su presencia importa, sienten que lo que dicen es recibido y no solo tolerado. Y esa sensación crea algo que ninguna cantidad de palabras elocuentes puede crear por sí sola. Confianza profunda, conexión auténtica, la sensación de que esta persona me ve y me entiende. Y aquí está la paradoja más poderosa de todo esto. Al hablar menos, al escuchar más, al crear ese espacio de silencio genuino en tus conversaciones más importantes, te vuelves más influyente, más respetado y más recordado que las personas que dominan cada conversación con la cantidad de palabras que producen, porque el impacto no se mide en volumen, se mide en profundidad. Reflexiona ahora, en tus relaciones más importantes, ¿te consideras alguien que escucha de verdad o alguien que espera su turno para hablar? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente presente en una conversación, sin distracciones, sin agenda, sin la necesidad de demostrar algo? ¿Cuándo fue la última vez que le diste a alguien el regalo del silencio de tu plena atención? Si tienes que pensar mucho para recordarlo, esa es tu señal de que hay trabajo que hacer aquí. Ahora quiero profundizar en algo que es absolutamente central para todo lo que estamos construyendo hoy, y es la relación entre el silencio estratégico y la identidad. Porque en última instancia, todos los hábitos que tenemos, incluyendo la reactividad impulsiva, la necesidad de validación constante y la incapacidad de guardar silencio en los momentos cruciales, todos esos hábitos están arraigados en algo mucho más profundo que una simple costumbre. Están arraigados en quién crees que eres. Tu identidad es el sistema operativo de tu vida. Es el conjunto de creencias, historias y definiciones que tienes sobre ti mismo y que determinan qué es lo que puedes hacer, qué mereces, cómo deben tratarte los demás y qué tipo de vida es posible para ti. Y muchas de esas creencias son tan antiguas y tan profundamente integradas que ya ni siquiera las reconoces como creencias. Las reconoces simplemente como la realidad. Hay personas que creen en lo más profundo de su ser, que si no hablan, si no se defienden, si no se explican constantemente, serán ignoradas. Que si no revelan sus pensamientos y sus planes, serán malinterpretadas. Que el silencio es sinónimo de debilidad o de rendición. Y esa creencia las empuja compulsivamente a llenar cada espacio de silencio con palabras, con justificaciones, con explicaciones que nadie pidió y que con frecuencia hacen más daño que bien. ¿De dónde viene esa creencia? Generalmente viene de experiencias tempranas de vida. De momentos en que el silencio sí significó ser ignorado. De contextos donde ser callado era sinónimo de no tener valor. De ambientes donde si no te defendías verbalmente de manera inmediata, el costo era real y doloroso. Esas experiencias dejaron una huella. Y esa huella se convirtió en un programa que ha estado corriendo en tu mente durante décadas, determinando cómo reaccionas ante el conflicto, ante la crítica, ante la incertidumbre. El trabajo del silencio estratégico comienza, en su nivel más profundo, en cuestionar esa identidad. En preguntarte, ¿esta historia que me cuento sobre quién soy y sobre lo que significa callar, sigue siendo verdad hoy? ¿O es un relato que tiene 15, 20, 30 años de antigüedad y que ya no refleja ni la persona que soy ni el mundo en que vivo? Porque aquí está la verdad que necesitas escuchar con toda claridad. La persona que necesitas ser para vivir la vida que realmente quieres, no es la persona que reacciona impulsivamente para protegerse. Es la persona que tiene la confianza interior suficiente para permanecer en silencio, cuando el silencio es la respuesta más poderosa disponible. Es la persona que no necesita la validación inmediata de los demás porque tiene una relación sólida y honesta consigo misma. Es la persona que puede sentarse en la incomodidad de no explicarse, no justificarse y no defenderse, porque sabe que sus acciones hablarán con más elocuencia que sus palabras. Esa persona existe dentro de ti. No hay duda de eso.
pero para que emerja necesita el espacio que solo el silencio puede crear. Voy a darte ahora algo muy concreto. Voy a hablarte de los 4 dominios en los que el silencio estratégico transforma tu vida de manera medible y específica. Y quiero que mientras escuchas cada uno de ellos, pienses en cómo se aplica a tu situación particular, porque esto no es teoría abstracta. Esto es un mapa para tu vida real. El primer dominio es el trabajo y la carrera profesional. En el entorno laboral, el silencio estratégico opera en múltiples niveles simultáneamente. En primer lugar, las personas que saben cuándo no hablar en una reunión, quienes eligen sus intervenciones con precisión y las hacen con claridad y propósito, son invariablemente percibidas como más inteligentes, más confiables y más maduras que las que sienten la necesidad de comentar todo. No porque hablar sea malo, sino porque hablar selectivamente comunica algo muy poderoso, que cada vez que abres la boca tienes algo relevante que decir. En segundo lugar, los profesionales que no anuncian sus movimientos antes de ejecutarlos protegen sus proyectos de la interferencia, el sabotaje involuntario y la competencia interna. En entornos laborales donde hay competencia por ascensos, recursos o reconocimiento, revelar demasiado pronto es un error estratégico de enorme costo. En tercer lugar, los líderes más efectivos que he estudiado en 4 décadas de investigación sobre liderazgo y productividad tienen una característica común sorprendente. Son extraordinariamente buenos escuchando antes de tomar decisiones importantes. No hablan más, escuchan más, procesan más, y cuando finalmente hablan, lo que dicen tiene un peso y una claridad que no tiene el discurso de aquellos que llenan cada reunión con el sonido de su propia voz. Pregúntate ahora mismo, en tu entorno laboral, ¿eres conocido por la calidad de lo que dices o por la cantidad? Las personas esperan lo que vas a decir porque saben que cuando hablas vale la pena escuchar, o han aprendido a filtrar tu voz porque hablas tan frecuentemente que se hace difícil distinguir lo importante de lo secundario. Esta es una pregunta honesta, y la respuesta honesta puede ser el principio de un cambio muy poderoso en cómo te perciben profesionalmente. El segundo dominio es el de las relaciones personales y la vida familiar. Y aquí el silencio estratégico adquiere una dimensión adicional que es absolutamente crítica, la dimensión emocional. En las relaciones más cercanas, el conflicto es inevitable. No hay pareja, no hay familia, no hay amistad profunda que no atraviese momentos de tensión, de desacuerdo, de fricción. La pregunta no es cómo evitar el conflicto. La pregunta es cómo navegas el conflicto cuando llega. La mayoría de las personas en medio de un conflicto hacen exactamente lo contrario de lo que ayudaría. Hablan más rápido, suben el volumen, traen argumentos viejos, generalizan, juzgan y terminan convirtiendo una discusión sobre un tema específico en una acumulación de todos los agravios no resueltos de los últimos meses o años. El resultado: la conversación no resuelve nada, la distancia emocional crece, la confianza se erosiona, y ambas personas terminan sintiéndose peor que al principio, con la sensación adicional de haber dicho cosas que no podrán retractarse fácilmente. El silencio estratégico en el contexto de las relaciones personales no significa no hablar de los problemas. Significa elegir el momento correcto, el estado emocional correcto y el lenguaje correcto para hablar de ellos. Significa que cuando la temperatura emocional está alta, cuando el ego está en posición de defensa y cuando el único objetivo visible es ganar la discusión, el movimiento más inteligente y más amoroso que puedes hacer es salir del calor antes de decir algo que deje una marca permanente. Hay una regla que he visto funcionar en décadas de trabajo con personas que han transformado sus relaciones más importantes. Y es esta: cuando estés en el pico de una emoción intensa, aplaza las palabras. No las suprimas. No te las tragues de manera que luego exploten de peor manera. Simplemente aplázalas. Date tiempo para que el sistema nervioso se calme. Date tiempo para que la racionalidad vuelva, y desde ese lugar de mayor serenidad, encuentra las palabras que construyen en lugar de las palabras que destruyen. No confundas esto con evasión. No confundas el silencio temporal con el silencio permanente sobre algo que necesita ser resuelto. La diferencia es fundamental. El silencio estratégico en las relaciones es un puente hacia una conversación mejor, no un muro que evita la conversación necesaria. El tercer dominio es el de la salud mental y el bienestar emocional. Y esto es algo que quiero que escuches con especial atención porque es uno de los ángulos menos explorados de este tema y es posiblemente el más importante para la calidad de tu vida cotidiana. Vivimos en una cultura de ruido constante. No solo el ruido externo de las redes sociales, las noticias,
las notificaciones y los estímulos interminables, sino el ruido interno, ese monólogo continuo que corre en tu mente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ese diálogo interno que analiza, juzga, planifica, recuerda, anticipa, se preocupa y raramente descansa. Ese ruido mental tiene un costo enorme. El costo de la claridad, porque cuando la mente está constantemente ocupada procesando estímulos, reaccionando a amenazas percibidas y construyendo narrativas sobre lo que podría salir mal, simplemente no tiene el espacio disponible para hacer lo que mejor hace cuando se le permite descansar, crear soluciones creativas, ver conexiones que antes no eran visibles, tomar decisiones desde la sabiduría en lugar de desde el miedo. Las personas más productivas y más creativas que he estudiado comparten un hábito que las distingue de manera consistente. Practican alguna forma de silencio intencional todos los días. No necesariamente meditación en el sentido formal de la palabra, aunque muchos lo hacen. A veces es simplemente una caminata sin el teléfono. A veces es 15 minutos de escritura reflexiva por la mañana antes de que el día tome el control. A veces es un tiempo deliberado de no hacer nada más que sentarse y dejar que la mente se vacíe. Ese silencio no es tiempo perdido. Es el tiempo más productivo de su día. Porque en ese silencio es donde se procesan los problemas complejos, donde las ideas más importantes toman forma, donde la claridad sobre qué hacer a continuación emerge de manera natural. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste genuinamente en silencio, sin el teléfono, sin música, sin un podcast de fondo, sin ninguna distracción? ¿Solo tú y tu mente? Si la respuesta es que no recuerdas cuándo fue la última vez, eso te dice algo importante sobre por qué puedes sentirte constantemente activo pero raramente con la sensación de estar realmente avanzando. El silencio no es el enemigo de la productividad, la ausencia de silencio lo es. El cuarto dominio es el del poder personal y la autoestima. Y aquí llegamos al núcleo más profundo de todo lo que estamos construyendo en esta conversación. El verdadero poder personal no viene de controlar a los demás, no viene de tener la última palabra, no viene de demostrar que tienes razón, viene del dominio de ti mismo. Y el dominio de ti mismo se expresa de la manera más clara y más poderosa precisamente en los momentos en que no reaccionas cuando todos esperan que lo hagas. Hay algo profundamente intimidante en una persona que puede permanecer en calma cuando a su alrededor todo es caos. Hay algo magnéticamente poderoso en alguien que puede escuchar una crítica sin derrumbarse ni contraatacar. Hay algo extraordinariamente respetable en la persona que puede guardarse sus planes, ejecutarlos en silencio y presentar los resultados sin haber necesitado validación en el camino. Esa calma no es distancia emocional, esa calma es evidencia de un trabajo interno profundo. Es la señal visible de alguien que ha hecho el trabajo de conocerse a sí mismo, de entender sus detonadores, de construir una identidad que no depende de la aprobación externa para mantenerse en pie. Y aquí está el punto que quiero que no olvides nunca. La autoestima real no viene de los logros externos. Viene de la congruencia entre quién dices que eres y cómo te comportas cuando nadie te está mirando, cuando estás bajo presión, cuando la situación es difícil y la reacción impulsiva sería lo más fácil. Cada vez que eliges el silencio estratégico sobre la reacción impulsiva, cada vez que aplazas una respuesta para darle tiempo a la sabiduría de llegar, cada vez que guardas tus planes y ejecutas en lugar de anunciar, estás construyendo algo que nadie puede quitarte. La evidencia interna de que eres capaz de gobernarte a ti mismo. Y esa evidencia acumulada, con el tiempo, se convierte en una autoestima que no necesita aplausos externos para sostenerse, que no se tambalea ante la primera crítica, que no busca la validación de cada decisión, que puede pararse firme en la tormenta porque sabe, desde adentro, que tiene la fortaleza para navegar cualquier situación. Reflexiona ahora. ¿Cuántas oportunidades de construir esa autoestima sólida has perdido porque en el momento de la presión elegiste la reacción en lugar de la respuesta? ¿Cuántas veces te has faltado a ti mismo, a tu propio estándar más alto porque el impulso fue más rápido que la intención? No te estoy diciendo esto para hacerte sentir mal. Te lo digo porque necesitas ver el patrón con claridad para poder interrumpirlo. Te lo digo porque cada vez que lo has hecho no fue porque seas débil, fue porque nadie te enseñó que había otra opción. Y hoy estás aprendiendo que sí la hay. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocas personas están dispuestas a explorar con honestidad, y es la relación entre el deseo y el silencio. Porque una de las razones más profundas por las que la gente no puede quedarse en silencio, no puede esperar, no puede ejecutar antes de anunciar, no puede mantenerse serena bajo presión,
es que están siendo gobernados por deseos que no han aprendido a comprender ni a disciplinar. Y aquí necesito hacer una distinción crucial que va a cambiar cómo piensas sobre este tema. Hay dos tipos de deseo que operan en nosotros. El primero es el deseo sano, que es la fuerza que te impulsa hacia el crecimiento, que te mueve hacia tus objetivos más importantes, que te da la energía y la motivación para actuar, para construir, para crear. El deseo sano te acerca a quien quieres ser. Es combustible limpio. El segundo es el deseo destructivo, que es el deseo que opera desde la carencia, desde el miedo, desde la necesidad de ser visto, validado o aprobado. El deseo que te empuja a hablar cuando deberías callar porque necesitas que los demás sepan lo que estás haciendo para sentir que lo que haces tiene valor. El deseo que te lleva a reaccionar impulsivamente porque necesitas sentir que tienes control sobre una situación que te genera ansiedad. El deseo que te impulsa a revelar tus planes porque en algún lugar profundo de ti no confías en que puedas ejecutarlos solo, sin el apoyo y el aval de los demás. La diferencia entre una persona que ha dominado el silencio estratégico y una que todavía lucha con él no es que una no tiene deseos y la otra sí, ambas los tienen. La diferencia es que una ha aprendido a distinguir qué tipo de deseo la está moviendo en cada momento y actúa en consecuencia. Cuando el deseo que te mueve es el deseo sano, hablar tiene sentido, actuar tiene sentido, compartir tiene sentido. Cuando el deseo que te mueve es el deseo destructivo, el silencio es exactamente lo que necesitas. No porque reprimas el deseo, sino porque lo reconoces, lo nombras y en lugar de dejarte llevar por él, lo canalizas hacia algo más inteligente. Esto es lo que significa comprenderlo, disciplinarlo y convertirlo en una fuerza de crecimiento personal. No se trata de eliminar el deseo. Se trata de convertirte en el amo de tu deseo en lugar de su esclavo. Un ejemplo concreto que veo repetirse constantemente. Alguien está trabajando en un proyecto importante. Lleva semanas construyendo algo que podría ser verdaderamente significativo para su carrera o para su vida personal, y siente la urgencia de contárselo a todo el mundo, a sus amigos, a sus colegas, a sus conocidos en redes sociales. No porque genuinamente necesite su ayuda o su perspectiva, sino porque en algún lugar profundo necesita que alguien le diga que sí, que lo que está haciendo tiene valor, que está en el camino correcto, que merece el tiempo y la energía que está invirtiendo. ¿Reconoces ese patrón? ¿Lo has vivido? Cuando ese deseo de validación lleva a hablar demasiado pronto, el efecto es predecible. Algunas personas expresan entusiasmo, lo cual se siente bien pero consume energía. Otras hacen preguntas escépticas que generan dudas. Algunas sin mala intención dicen cosas que desinflan el entusiasmo o complican innecesariamente lo que antes era claro. Y para cuando el proyecto debería estar avanzando, parte de la energía que debería estar siendo invertida en él ya fue gastada en la gestión de esas conversaciones. El silencio estratégico en ese momento habría sido un acto de amor propio, habría protegido la energía, habría mantenido el enfoque, habría dejado que el trabajo creciera en la tranquilidad que los proyectos importantes necesitan para madurar. No confundas comodidad con progreso. La validación inmediata es cómoda, pero no siempre te hace avanzar. El silencio es incómodo, pero es el terreno donde nace el progreso real. Hablemos ahora sobre el autocontrol, porque es el músculo que hace posible todo lo que hemos estado discutiendo. El autocontrol no es una característica de personalidad fija. No naciste con mucho o con poco autocontrol y ya. El autocontrol es una capacidad que se desarrolla, que se fortalece con el ejercicio y que se debilita con el desuso, exactamente como un músculo físico. Y hay algo que la ciencia del comportamiento ha confirmado de manera consistente en las últimas décadas. Las personas con mayor capacidad de autocontrol no son personas que resisten constantemente la tentación con un esfuerzo monumental. Son personas que han diseñado su ambiente y sus hábitos, de manera que las tentaciones aparecen con menos frecuencia. Son personas que han creado sistemas y estructuras en su vida que hacen que el comportamiento correcto sea el más fácil de ejecutar. ¿Qué significa esto en el contexto del silencio estratégico? Significa que desarrollar esta capacidad no se trata de apretar los dientes y callarte la boca en el momento de la presión, dependiendo únicamente de tu fuerza de voluntad en ese instante. Eso funciona a veces, pero es inconsistente y agotador. Lo que funciona de manera consistente y duradera es construir prácticas que fortalezcan tu capacidad de silencio antes de que lleguen los momentos de presión. Voy a darte ahora 5 prácticas concretas que puedes comenzar a implementar hoy mismo. No mañana. No la próxima semana. Hoy. La primera práctica es el silencio matutino. Antes de revisar el teléfono.
Antes de revisar el correo. Antes de consumir ningún tipo de contenido externo. Comprométete a pasar 15 minutos en silencio. Puede ser meditación formal si eso te funciona. Puede ser simplemente sentarte con una taza de café o té y dejar que tu mente esté presente sin agenda. Puede ser escribir en un diario, no para planificar el día, sino para observar qué hay en tu mente en ese momento, sin juzgarlo, sin analizarlo en exceso, simplemente observándolo. Este hábito tiene un efecto que puede sorprenderte por su potencia. Entrena tu sistema nervioso para comenzar el día desde la calma en lugar de comenzarlo desde la reactividad. Y cuando comienzas el día desde la calma, tus primeras decisiones, que con frecuencia son las más importantes del día, se toman desde un lugar de mayor claridad y mayor inteligencia. La segunda práctica se llama la pausa de 3 respiraciones. Es simple, es accesible y es extraordinariamente efectiva. Cada vez que estés en una situación donde sientas el impulso de responder de manera inmediata, ya sea en una conversación difícil, ya sea en un correo que te generó una reacción intensa, ya sea en cualquier momento donde la reactividad esté a punto de tomar el control, antes de decir o escribir cualquier cosa, toma 3 respiraciones profundas y lentas. Esas 3 respiraciones no parecen mucho, pero lo que hacen a nivel fisiológico es significativo. Activan el sistema nervioso parasimpático, el que está asociado con la calma y la racionalidad, y reducen la intensidad de la activación del sistema nervioso simpático, el que está asociado con la reactividad de lucha o huida. En términos simples, esas 3 respiraciones le dan al cerebro racional unos segundos de ventaja sobre el cerebro reactivo, y esos segundos pueden ser la diferencia entre la respuesta que te hace avanzar y la reacción que te hace retroceder. La tercera práctica es lo que llamo la regla de las 24 horas para decisiones importantes. Cuando estás frente a una situación que requiere una decisión significativa, ya sea en tu vida profesional o personal, comprométete a no tomar esa decisión de manera inmediata si las circunstancias lo permiten. Date 24 horas, duerme sobre ello, deja que tu mente subconsciente procese la información durante ese tiempo, y cuando vuelvas a la decisión al día siguiente, con frecuencia verás aspectos que no estaban disponibles para ti cuando estabas en el centro de la intensidad emocional del momento. Esta práctica no es para absolutamente todas las decisiones. Hay momentos donde se necesita actuar rápido, pero la mayoría de las decisiones que creemos urgentes no lo son. La urgencia muchas veces es una ilusión creada por la emoción intensa del momento. Y tomarse 24 horas para procesar es un acto de sabiduría que con el tiempo se convierte en una de tus herramientas más valiosas. La cuarta práctica es el diario de reactividad. Durante los próximos 30 días, después de cada situación donde hayas reaccionado de una manera que no te enorgullece o que no estuvo alineada con quien quieres ser, escribe brevemente lo que sucedió. ¿Qué fue el detonador? ¿Qué sentiste en el momento? ¿Cómo reaccionaste? ¿Y cuál habría sido la respuesta que hoy, con más calma, reconoces como la más inteligente y más efectiva? Este ejercicio hace varias cosas muy poderosas al mismo tiempo. Primero, te hace consciente de tus patrones con una claridad que la simple introspección no suele lograr. Cuando ves escritos tus patrones, en papel o en pantalla, adquieren una objetividad que los hace mucho más visibles y mucho más manejables. Segundo, el acto de escribir la respuesta alternativa entrena a tu mente para tenerla disponible la próxima vez que llegue una situación similar. Y tercero, con el tiempo tienes un registro claro de tu progreso, lo que alimenta la motivación para continuar. La quinta práctica es la revisión nocturna. Antes de dormir, dedica 5 minutos a revisar el día desde la perspectiva del silencio estratégico. ¿Hubo momentos en que lo aplicaste bien? ¿Qué resultados produjo? ¿Hubo momentos en que no lo aplicaste? ¿Qué consecuencias tuvo? Sin juicio, sin autocrítica destructiva, simplemente observación honesta y aprendizaje intencional. Este ritual nocturno cierra el día de manera que tu mente lleva a la fase de sueño, que es cuando el cerebro consolida el aprendizaje, un conjunto de reflexiones específicas sobre lo que está funcionando y lo que puede mejorar, y eso acelera el desarrollo de la capacidad que estás construyendo de manera significativa. 5 prácticas, simples, concretas, aplicables desde hoy. No necesitas condiciones perfectas para comenzar. No necesitas estar completamente listo. No necesitas resolver primero todos los otros problemas de tu vida. Necesitas empezar. Y empezar es exactamente lo único que se requiere para que el proceso de cambio se active.
Quiero hablarte ahora de algo que aparece invariablemente cuando las personas comienzan a trabajar con el silencio estratégico y que puede convertirse en un obstáculo si no lo anticipas con claridad. Se llama la incomodidad del cambio de identidad. Cuando llevas años siendo la persona que siempre tiene algo que decir, que siempre defiende su posición de manera inmediata, que siempre comparte sus planes y sus ideas porque esa fue su manera de conectar con los demás y de sentirse relevante, cambiar ese patrón se sentirá extraño. Se sentirá artificial. En algunos momentos se sentirá como si estuvieras traicionando algo importante de ti mismo. Eso es normal. Es el proceso natural de toda transformación de identidad real. Tu mente, que está diseñada para mantener la consistencia y la estabilidad, interpretará el nuevo comportamiento como una amenaza a su modelo actual de quién eres. Y enviará señales de incomodidad para intentar que regreses a lo conocido. Necesitas saber esto de antemano porque cuando llegue esa incomodidad, y llegará, quiero que la reconozcas como lo que es, no una señal de que estás haciendo algo mal, una señal de que estás creciendo, una señal de que algo genuinamente nuevo y poderoso está siendo construido dentro de ti. La incomodidad del crecimiento tiene una textura diferente a la incomodidad del error, y con el tiempo aprendes a distinguir las dos. No confundas comodidad con progreso. La comodidad te estanca. El progreso exige disciplina. Y la disciplina, por definición, siempre implica hacer algo que una parte de ti preferiría no hacer, al menos al principio, hasta que el nuevo comportamiento se integra y se convierte en la nueva normalidad. Y quiero decirte algo sobre la disciplina que creo que es fundamental y que raramente se dice de manera tan directa. La disciplina no es un acto de represión. La disciplina es un acto de amor hacia tu futuro yo. Cuando eliges el silencio en un momento donde el impulso te pide hablar de manera irracional, no te estás privando de algo. Te estás regalando algo, la posibilidad de un resultado mejor, la construcción de una identidad más fuerte, la acumulación de una confianza que solo puede venir de haber elegido tu mejor versión cuando fue más difícil hacerlo. Cada acto de disciplina es un voto para quien quieres ser. Y esos votos se acumulan, y con el tiempo, la persona que emerge de esa acumulación no es solo una persona con mejores hábitos. Es una persona fundamentalmente diferente, que opera desde un lugar de mayor poder, mayor claridad y mayor propósito. Recuerda siempre, no son los grandes errores los que destruyen tu vida, son los hábitos silenciosos que repites todos los días sin darte cuenta. La reactividad que ya parece natural, la necesidad de validación que se ha vuelto automática, la incapacidad de guardar un plan lo suficiente como para ejecutarlo antes de anunciarlo. Esos hábitos pequeños, repetidos día tras día, son los que con el tiempo determinan la diferencia entre quién eres y quién podrías haber sido, pero también funciona en la dirección contraria. Los hábitos pequeños de silencio, de pausa, de autocontrol, de escucha genuina, repetidos día tras día, son los que con el tiempo construyen una vida que tú mismo no podrías reconocer comparada con la que tienes hoy, porque así funciona el poder del cambio compuesto. Lento al principio, casi imperceptible, y después transformador en maneras que superan cualquier expectativa. Quiero hacer una pausa aquí y reconocer algo que sé que algunos de ustedes están sintiendo en este momento. Puede que hayan llegado a esta parte de esta conversación y estén pensando, todo esto suena poderoso, pero ¿realmente es posible para mí, a mi edad, con todo lo que ya ha pasado? ¿Con los patrones que llevo décadas repitiendo? Y quiero responderte con la misma firmeza y la misma claridad que he mantenido en todo lo que hemos hablado hoy, sí. Es absolutamente posible. No porque sea fácil, no porque vaya a suceder de la noche a la mañana, sino porque estás aquí, porque estás escuchando esto, porque una parte de ti ya reconoce que necesita este cambio y está dispuesta a hacer el trabajo que ese cambio requiere. El cerebro humano tiene una capacidad de cambio y de adaptación que la ciencia llama neuroplasticidad, y que se mantiene activa durante toda la vida adulta. No eres demasiado mayor para cambiar, no tienes demasiadas décadas de hábitos instalados como para que el cambio sea imposible. Eso es un mito que el miedo al trabajo difícil utiliza para mantenerte donde estás. Lo que sí es verdad es que el cambio requiere decisión, una decisión real, no solo un deseo vago de que las cosas sean diferentes. Una decisión que venga de ese lugar profundo donde tu identidad comienza a reescribirse. Y esa decisión, solo tú puedes tomarla. Nadie puede darte el silencio estratégico. Nadie puede practicarlo por ti. Nadie puede construir en tu nombre la fortaleza interior que viene de haberlo elegido repetidamente bajo presión. Eso es tuyo.
solo tuyo. Y esa es precisamente su valor más extraordinario, que es irreduciblemente personal y absolutamente tuyo. Estamos entrando en la parte final de esta conversación, y quiero cerrar con algo que considero el mensaje más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Porque todo lo que hemos explorado, el silencio emocional, el silencio estratégico, el silencio interior, tiene un propósito que va más allá de ser más productivo, de tener mejores relaciones o de alcanzar tus objetivos profesionales. Aunque todo eso vendrá como consecuencia, el propósito más profundo es convertirte en una persona que se gobierna a sí misma, que no es gobernada por los impulsos, por los miedos, por las opiniones ajenas ni por las circunstancias externas. Vivir desde ese lugar de gobierno propio es lo que los grandes filósofos llamaron libertad real, no la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias. La libertad de ser quien quieras sin estar a merced de lo que ocurre a tu alrededor. Esa libertad no se compra, no se hereda, no se recibe como regalo de nadie. Se construye, ladrillo a ladrillo, silencio a silencio, decisión a decisión. Y quiero que te lleves este pensamiento final contigo. El mundo está lleno de ruido. Está lleno de personas que hablan antes de pensar, que actúan antes de comprender, que reaccionan antes de reflexionar. En un mundo así, el silencio estratégico no es solo una herramienta de crecimiento personal, es una ventaja competitiva extraordinaria en todos los ámbitos de tu vida. En un mundo de ruido, quien domina el silencio domina el campo. Eso eres tú, o más precisamente, eso es lo que puedes ser a partir de este momento. La pregunta que quiero dejarte no es si puedes hacerlo. Ya hemos establecido que sí puedes. La pregunta es cuándo decides empezar. Porque si no es hoy, después de todo lo que hemos hablado, entonces necesito que te preguntes con total honestidad, ¿qué condición diferente necesita cumplirse para que estés listo? ¿Qué más necesita pasar? ¿Cuántos años más de ruido interno y reactividad impulsiva necesitas experimentar para decidir que ya es suficiente? No hay un momento perfecto. El momento perfecto es siempre el momento donde decides que el costo de no cambiar es mayor que el esfuerzo de cambiar. Y si llevas años sintiéndote estancado, si sientes que tu vida debería estar más adelante, si hay una voz dentro de ti que sabe que eres capaz de más de lo que estás haciendo, entonces, ese momento es ahora. Comienza esta noche con el diario, comienza mañana por la mañana, con el silencio matutino, comienza hoy mismo con la próxima conversación que tengas, tomando un segundo antes de responder para elegir desde la inteligencia en lugar de desde el impulso. Comienza donde estás, con lo que tienes, con quién eres hoy. Porque eso es suficiente para iniciar el camino. Y a medida que camines, a medida que practiques, a medida que construyas este músculo del silencio estratégico con la constancia y la disciplina que hemos hablado hoy, algo extraordinario comenzará a suceder. Las personas a tu alrededor lo notarán antes de que tú puedas articularlo con palabras. Sentirán una diferencia en cómo te perciben. Tus relaciones cambiarán en una dirección más profunda y más genuina. Tu desempeño profesional tendrá una claridad y una efectividad que antes no era consistente. Y sobre todo, tú mismo comenzarás a reconocerte en maneras que te llenarán de una satisfacción que ningún logro externo puede dar por sí solo. La satisfacción de saber que eres capaz de gobernarte a ti mismo. Eso es el silencio como arma. Eso es el silencio como construcción. Eso es el silencio como la expresión más profunda de tu poder personal. Y si hoy este mensaje resonó en ti, si sientes que hay más trabajo que hacer, más herramientas que necesitas, más claridad que quieres alcanzar, te invito a que continúes en este camino conmigo. Hay mucho más que explorar juntos. Hay técnicas sobre liderazgo personal, sobre el dominio de las emociones, sobre cómo construir hábitos que duren décadas y no solo días, sobre cómo transformar tus relaciones más importantes desde adentro hacia afuera. Todo eso está en los videos que siguen en este canal. No te pierdas lo que viene, porque si lo que escuchaste hoy fue poderoso, lo que viene a continuación puede llevarte a un nivel de transformación que hoy todavía no puedes imaginar con claridad. Suscríbete, activa las notificaciones. Y sobre todo, toma acción, porque el conocimiento sin acción es simplemente entretenimiento intelectual, y tú no estás aquí para entretenerte, estás aquí para transformarte. El silencio es tu mayor arma, úsalo.